En 1991, un hombre fue entrevistado en un programa de noticias local sobre ataques de animales en Kansas. Se presentó como cazador de perros, pero su presencia en la pantalla desató una intensa sensación de temor. La forma en que hablaba y se movía era extraña, casi inhumana. La verdad era que estaban hablando con uno de los asesinos en serie más sádicos y despiadados de la historia, BTK, Bind, Torture, Kill. La historia de Dennis Rader es una de las más aterradoras en la historia de Estados Unidos. Durante 30 años, este hombre aparentemente normal llevó a cabo una serie de asesinatos brutales en Kansas, sin que la policía pudiera capturarlo. Pero, ¿cómo logró Rader escapar de la justicia durante tanto tiempo? Para entender cómo Rader logró salirse con la suya, es necesario conocer un poco sobre su vida. Nacido en 1945 en Pittsburgh, Kansas, Rader era el hijo mayor de una familia de 4 hermanos. Desde una edad temprana, mostró signos de comportamiento inquietante, como el ahorcamiento de gatos y perros en el jardín trasero de su casa. A medida que crecía, su obsesión por el control y la dominación se intensificaba, lo que finalmente lo llevó a una carrera como oficial de cumplimiento en Park City, Kansas. En este trabajo, Rader tenía acceso a información confidencial y la capacidad de realizar vigilancia sobre las personas que consideraba sospechosas. Aprovechando esta posición, comenzó a cometer una serie de asesinatos que se ajustaban a su modus operandi de atadura, tortura, muerte, bind, torture, kill, en inglés, que le valió el apodo de BTK. La policía en ese momento estaba desconcertada por los asesinatos, que parecían ser completamente al azar y sin ningún motivo aparente. A pesar de los esfuerzos de los detectives, BTK seguía escapando de la justicia. Pero, ¿cómo lo hizo? En primer lugar, Rader era extremadamente meticuloso en su planificación. Antes de cada asesinato, hacía una investigación exhaustiva sobre su víctima, utilizando su experiencia en la aplicación de la ley para encontrar información sobre ellos. Esto le permitía llevar a cabo sus crímenes de manera efectiva, sin levantar sospechas. Además, era muy cuidadoso en no dejar evidencia física en la escena del crimen, lo que dificultaba la investigación policial. Pero quizás lo más aterrador de todo es que Rader también disfrutaba burlándose de las autoridades y los medios de comunicación locales. Después de cada asesinato, enviaba cartas y poemas a la prensa y la policía, a menudo con detalles gráficos sobre sus crímenes. Estas cartas se volvieron cada vez más frecuentes a medida que Rader se sentía más seguro en su capacidad para eludir la captura. Sin embargo, lo que finalmente llevó a la captura de Rader fue su propia arrogancia. En 2004, después de un largo periodo de inactividad, BTK volvió a hacer contacto con la prensa local, enviando un disquete con detalles de uno de sus crímenes a una estación de televisión. Sin saberlo, Rader había dejado información en los metadatos de los documentos en el disco que permitieron a los investigadores confirmar su identidad. Una posible explicación es que Rader era un sociópata, alguien incapaz de sentir empatía o compasión por los demás. Los psicólogos y criminólogos han estudiado este tipo de comportamiento durante décadas y han llegado a la conclusión de que los sociópatas pueden ser extremadamente hábiles en ocultar sus verdaderas personalidades detrás de una fachada de normalidad. En el caso de Rader, su trabajo en la aplicación de la ley y su posición como líder de la iglesia probablemente lo ayudaron a mantener esta fachada durante tanto tiempo. Además, Rader parecía disfrutar de la sensación de poder y control que obtenía de sus crímenes. En sus cartas y poemas a los medios de comunicación y la policía, a menudo describía en detalle cómo había atado, torturado y asesinado a sus víctimas, lo que sugiere que estaba buscando la atención y la aprobación de los demás por sus acciones. Esto se suma a la idea de que Rader era un narcisista, alguien obsesionado con su propia imagen y ego. Otra explicación es que la tecnología y los métodos de investigación policiales simplemente no estaban lo suficientemente avanzados como para capturar a alguien como Rader en la época en que cometió sus crímenes. Sin embargo, esto parece poco probable, ya que los detectives trabajaron arduamente en la investigación de los asesinatos de BTK y utilizaron técnicas innovadoras para intentar resolver el caso. En última instancia, puede ser que nunca sepamos realmente por qué Dennis Rader se convirtió en BTK y cómo logró escapar de la justicia durante tanto tiempo. Lo que sí sabemos es que sus crímenes han dejado una marca indeleble en las comunidades de Kansas y que sus víctimas y sus familias merecen justicia y respeto. En retrospectiva, la entrevista que Rader dio en 1991 a un programa de noticias local sobre ataques de animales parece casi increíble. El hecho de que el equipo de noticias estuviera hablando con un asesino en serie, sin saberlo, es algo que parece sacado de una película de terror. Sin embargo, la realidad es que estas cosas pueden suceder, y que los asesinos en serie a menudo son expertos en ocultar sus verdaderas identidades y comportamientos detrás de una máscara de normalidad. En última instancia, la historia de BTK es un recordatorio aterrador de la capacidad de los seres humanos para cometer actos de violencia y maldad inimaginables.
Pero también es una historia de resiliencia y perseverancia, de cómo los detectives y las fuerzas del orden pueden trabajar juntos para capturar a los criminales y hacer justicia para las víctimas y sus familias. Es una historia que nunca debemos olvidar.